Integración numérica. Segunda parte. Este es el segundo de 3 vídeos cortos donde se trata el tema de integración numérica. Temas a tratar en la segunda parte. Esta segunda parte se inicia con el estudio de la llamada extrapolación de Richardson, que es un método que permite construir una secuencia de rápida convergencia a partir de una serie existente de cálculos de convergencia más lenta. Se continúa con el estudio del método de Romberg, por el cual se genera una matriz triangular, cuyos elementos son estimaciones numéricas de una integral definida, usando la extrapolación de Richardson de forma reiterada en la regla de cuadratura del trapecio compuesto. Esta parte termina analizando los polinomios ortogonales clásicos y sus propiedades más importantes para los procedimientos de integración gaussiana. Extrapolación de Richardson. Introducción. El método de extrapolación de Richardson permite construir, a partir de una secuencia convergente, otra secuencia más rápidamente convergente. Esta técnica se usa frecuentemente para mejorar los resultados de métodos numéricos a partir de una estimación previa, aumentando la precisión del método numérico, en especial durante el cálculo de derivadas o integrales de funciones. Algunos autores especifican que las aplicaciones más inmediatas de la extrapolación de Richardson, dentro de los métodos numéricos, se presentan en la derivación numérica mediante diferencias centradas y las fórmulas de Newton-Cotes para la integración numérica. Este proceso es especialmente utilizado para definir un método de integración conocido como, el método de Romberg. La extrapolación de Richardson, parte de suponer que, una cierta cantidad g, obtenida numéricamente por un procedimiento conocido, puede escribirse como la suma del valor calculado de la cantidad g para un paso conocido, es decir para una precisión conocida, y el error de truncamiento de la cantidad g para el mismo paso. Es importante observar que el error de truncamiento se hace directamente proporcional al paso elevado a una potencia conocida. Tal constante deberá depender del procedimiento empleado para obtener la cantidad g. En esa expresión, son desconocidos el valor verdadero de la cantidad g y el valor de la constante de proporcionalidad, denotada con c. Como el paso con el cual determinar la cantidad g no está restringido a un único valor, la misma cantidad g, de nuevo obtenida numéricamente por el mismo procedimiento, puede escribirse como la suma del valor calculado de la cantidad g, para otro paso conocido, distinto del inicial, y el error de truncamiento de la cantidad g para el segundo paso. Entonces, ahora se tienen dos ecuaciones para determinar la misma cantidad g, cada una considerando un paso distinto, por lo cual, operando se puede eliminar el valor de la constante c y poner en evidencia tanto la cantidad g como su error de truncamiento, para un paso específico. Es importante notar que ambos valores dependen de la variable beta, que es la relación entre pasos elevados a la potencia p. Este valor de p es conocido porque depende del procedimiento empleado para obtener la cantidad g. Extrapolación de Richardson. Modo de operación. Como en general se opera para que cada una de las determinaciones de la cantidad g sea obtenida con un paso conocido, es favorable adoptar que el segundo paso sea la mitad del primer paso empleado. Por ello, la constante beta resulta ser 2 elevado a la potencia p y la apariencia de la expresión de la cantidad g se reduce a la mostrada en la imagen. El ejemplo muestra cómo operar con la expresión de Richardson, para calcular la derivada segunda de una función exponencial, para x igual a 1, sabiendo que el orden de error del método empleado es 2. Con procedimientos que se verán en un vídeo próximo, se han determinado dos valores de la cantidad g, que para el ejemplo es la derivada segunda de una función exponencial, para x igual a 1, primero con un paso de valor 0,64 y luego con paso 0,32, ambos valores obtenidos con un error de orden 2.
puede verse que, tras la aplicación de la expresión de Richardson, se ha determinado que la derivada segunda de una función exponencial, para x igual a 1, vale 0,367843, valor que es exacto hasta el cuarto decimal, y que tiene un error de orden 4. Integración usando el método de Romberg. Introducción. Si se combinan, la regla de cuadratura trapezoidal compuesta con la extrapolación de Richardson se obtiene la integración de Romberg. El método de Romberg genera una matriz triangular cuyos elementos son estimaciones numéricas de una integral definida usando la extrapolación de Richardson de forma reiterada en la regla del trapecio. En el método de Romberg se evalúa el integrando en puntos igualmente espaciados del intervalo de integración estudiado. Para explicar la técnica del método de Romberg, puede considerarse que la integral de cierta función f de x, calculada para una determinada interpolación, definida por la cantidad de paneles, sea identificada como I sub i, igual a r sub i, 1, tal como aparece en la imagen. De estas integrales, I sub i, deberán existir por lo menos dos. El doble subíndice de R indicaría, primero la precisión de la integral por medio de I, porque indirectamente indica la cantidad de paneles o subintervalos, y segundo el nivel de cálculo, que por ser un cálculo directo es el número 1. Está claro que la determinación de las diversas integrales I sub i, y por ello R sub i, 1, está afectadas de un error de truncamiento. La integración, empleando la técnica del método de Romberg, comienza calculando la integral para un panel, luego para dos paneles, luego para 4 paneles, y así duplicando la cantidad de paneles hasta un límite que dependerá de los datos disponibles o del nivel decidido de precisión. Luego se aplica la fórmula de extrapolación de Richardson, obteniéndose los diversos valores R sub j, 2. El subíndice 2 nos indica que se trata de valores extrapolados, en el primer nivel de extrapolación. Dependiendo de la cantidad final de paneles, podrán calcularse diversos R sub j, k, donde el subíndice k denota un orden de extrapolación k-1. Obsérvese que el primer subíndice de R, denotado ahora con j, nunca es menor al subíndice k, lo cual sucede porque durante la aplicación de la fórmula de extrapolación de Richardson, el valor de la integral con menor precisión desaparece. Integración de Romberg. Modo de operación. Los resultados se pueden organizar en forma tabular como se muestra en la imagen, donde la primer columna n indicaría la cantidad de paneles. La segunda columna, corresponde a los valores calculados empleando el método de integración de trapecios compuesto, directamente a la función f de x. Desde la tercer columna en adelante, los valores se corresponden con los obtenidos por aplicación del método Romberg, es decir, empleando la expresión de Richardson. El proceso se puede continuar hasta que dos términos sucesivos de la diagonal del tabulado sean muy cercanos, es decir, que su diferencia sea menor a una tolerancia preestablecida. Si, llegado el caso, se agotan las filas y no se ha alcanzado el nivel de precisión establecido, basta con agregar una nueva fila integrando la función f de x con una mayor cantidad de paneles, el doble de la última integración, y completar los valores de las columnas. Debe quedar claro que el valor R sub m, es decir el último calculado sobre la diagonal principal, es el resultado de la integración bajo el esquema de Romberg.
Esquema iterativo de la integración de Romberg. La imagen y la tabla muestran el esquema iterativo de la integración de Romberg. Debe recordarse que la expresión mostrada es válida para cuando cada integral inicial, las R sub i, 1, se obtienen para una cantidad de paneles que se van duplicando fila a fila. Observe que el algoritmo indicado es de aplicación por columna y descendente. La tabla contiene a los coeficientes multiplicadores, alfa y delta, más comúnmente empleados, y siempre la suma de ambos es igual a 1. Entre los scripts desarrollados para MATLAB, hay varios que emplean el esquema de integración de Romberg. Polinomios ortogonales clásicos. Planteo general. Anteriormente se ha planteado el concepto de ortogonalidad de polinomios. La expresión de la integral definida, en el dominio de x desde a hasta b, del producto de funciones dependientes de x, una llamada phi de x y la otra w de x, es la típica representante de la ortogonalidad de polinomios. Las familias de polinomios más conocidos, su entorno de ortogonalidad, el dominio de la integral definida, y el valor de la función de peso w de x, son los mostrados en la tabla. La última columna de la tabla indica el valor de la integral definida, en el dominio de x desde a hasta b, del único término que sobrevive a la ortogonalidad. Así, por ejemplo, al integrar los polinomios de Chebyshev con la función de peso w de x indicada, el resultado es siempre pi sobre 2, con la única condición que n sea mayor a 0. Utilidad de los polinomios ortogonales clásicos. Cualquiera de los términos de los polinomios indicados en la tabla, se obtienen por medio de una expresión de recurrencia. En todos los casos son conocidos los primeros dos términos de cualquier polinomio, y los siguientes se calculan empleando los coeficientes multiplicadores a, b, c y d. Las propiedades más importantes para la integración de los polinomios ortogonales se pueden resumir en 4. Primera propiedad, cualquier polinomio de orden n tiene n ceros distintos en el intervalo AB. Segunda propiedad, los ceros de un polinomio de orden n se hallan entre los ceros de un polinomio de orden n más 1. Tercera propiedad, un polinomio cualquiera p de x, de grado n, puede expresarse como una combinación lineal de polinomios ortogonales de una misma familia phi. Entonces es válido afirmar que tal polinomio p de orden n, es ortogonal a cualquier polinomio que pertenezca a la familia phi y sea de orden mayor a n. Cuarta propiedad, los pesos aplicables a la cuadratura gaussiana, se calculan usando los polinomios de Lagrange con la función de pesos w de x, considerando que las abscisas de los nodos sean las correspondientes a las raíces del polinomio de orden n. Por la dificultad de calcular las raíces de los polinomios de orden n, se emplean otras técnicas de cálculo y operativamente, los valores de los pesos y de las abscisas se trabajan por medio de tablas. Muchos más detalles podrán consultarse en el texto de Jan Keusalaas. Continuará en integración numérica, tercera parte.